Hola, ¿qué tal? Esto es nuevamente Resumen Latinoamericano TV, que como todas las semanas emitimos nuestro programa desde Latinoamérica para dar a conocer lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, en Medio Oriente y allí donde se producen luchas contra el capitalismo, contra el imperialismo. Y hoy vamos a hablar de Palestina, del Líbano y de toda una situación que está produciéndose día a día, hora a hora, allí en la Palestina ocupada. Y vamos a hablar hoy con Lisandro Brusco. Él es uno de los compañeros que habitualmente consultamos para temas de Medio Oriente y sobre todo de Palestina y el Líbano. Y vamos a tratar de acercarnos a esta situación que sigue siendo cada vez más grave, más confusa. Además, el imperio y el sionismo están tratando de vender la imagen de que ellos respetan el alto el fuego, pero el alto el fuego brilla por su ausencia. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes aquí, un saludo grande. Bueno, contame un poco, ¿qué visión tenés de esta situación en la cual Donald Trump insiste en poner en marcha su plan de administración de Gaza y ahora lo intenta a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o, como ya sabemos que en general Trump dice una cosa y al día siguiente se desdice, por lo menos pone sobre la superficie la idea de que van a hacer lo que se les dé la gana, o sea, y que no van a respetar ningún tipo de acuerdo ni legalidad existente. ¿Cómo lo ves? Así es, Carlos. Bueno, uno de los objetivos que señalamos permanentemente que tiene el régimen colonial israelí y el imperialismo yanqui en la región es justamente desarmar, desarticular y derrotar a la resistencia tanto palestina como la resistencia en la región. Y uno de los datos fundamentales luego de más de 2 años de la incursión militar del régimen colonial israelí sobre la franja de Gaza, sumada a las incursiones en el sur del Líbano y en Siria, es que la resistencia palestina, lejos de ser derrotada, ha permanecido en pie, obviamente, a pesar de las bajas, de las costosas bajas tanto de la población gazatí como de los militantes y referentes de los distintos movimientos de la resistencia. Es uno de los objetivos que no ha podido cumplir el régimen colonial israelí con Estados Unidos como el socio mayor en ese territorio, lo que llevó en este caso a Donald Trump a realizar un acuerdo, ¿sí? O un llamado acuerdo de paz, que eso es para analizar, obviamente, conceptualmente qué significa un acuerdo de paz, pero sí reunió a distintas regímenes árabes de la región, junto obviamente con la resistencia y el régimen colonial israelí, a llevar a cabo un acuerdo. Ellos dicen acuerdo de paz, nosotros podemos decir un acuerdo de alto al fuego, en donde por un lado muestra esa debilidad que tiene Estados Unidos de no poder haber cumplido con su objetivo, pero por otro lado, lo que también esconde este acuerdo es una idea o un proyecto de control del territorio de la Franja de Gaza por parte, obviamente, del régimen colonial israelí, disimulado ahora, que es lo que se está por firmar o aprobar en el Consejo de Seguridad, con el ingreso de fuerzas internacionales que garantizarían la estabilidad en la zona. Digo, y qué contradictorio y ridículo hablar de estabilidad en la zona cuando ya el régimen israelí destruyó más del 90% de la infraestructura, asesinó a más de 60.000 gazatíes. Digo,
qué estabilidad, digamos, en esa situación es muy, muy gracioso. Y por otro lado, es otra forma de impedir que la resistencia palestina o que las fuerzas de la resistencia palestina sigan controlando y administrando soberanamente el territorio de la Franja de Gaza como lo era antes del 7 de octubre, con las limitaciones obviamente que tenía esa gestión, porque decíamos que antes del 7 de octubre la Franja de Gaza era una cárcel a cielo abierto, entendida como que estaba bloqueada por cielo, por mar y por tierra. Ahora hablamos que es un cementerio a cielo abierto por la magnitud de la destrucción de ese territorio, pero lo que buscan justamente es debilitar a la resistencia, sacarle el control a la resistencia palestina que sobre ese territorio, debilitarla aún más, cosa que dudo que pueda lograr. Por otro lado, el pueblo palestino y su resistencia, lo que en este punto, que me parece el punto más crucial en este acuerdo, entre comillas, de alto el fuego, también entre comillas, porque Israel siguió atacando, digo, es el control del territorio. Sabíamos que en este punto era donde iba a haber mayor divergencia en cuanto a las partes, eh, tanto esa divergencia, pero también digo el rol cómplice de estos gobiernos árabes, que son los garantes del acuerdo del alto el fuego, que nunca han hecho absolutamente nada con respecto a las distintas violaciones que hubo, digo, tanto Qatar, Egipto como Turquía. O sea, es un escenario que posiblemente volvamos a una confrontación abierta, quizás no de la magnitud de la que se vivió hace un tiempo, pero sí una situación compleja con esta intención de derrotar a la resistencia palestina, algo que no pudieron hacer no solamente en estos 2 últimos años, sino en más de 70 años. Sí, ahí hay un tema que por lo menos ha trascendido estos días, que las llamadas fuerzas árabes que van a participar, si es que participan, porque todavía no está nada concretado, se niegan a plantearse el desarme de la resistencia. Digamos, no es porque sean buenos, sino porque saben que es imposible. O sea, aquí lo que están, una cosa es el deseo de Trump y el deseo de Netanyahu de aplastar definitivamente y que no aparezca ningún resistente más, y otra cosa es la realidad que obviamente los mandamases árabes se dan cuenta, conocen el territorio, conocen a la resistencia palestina y saben que aunque queden tres, van a tener guerra de por vida. Ahora, lo interesante de todo esto es que Israel, que parece ser el más potente bélicamente, obviamente, junto con Estados Unidos han hecho una barbaridad tras otra, tampoco puede resolver en su planteo, o sea, en su interés, tampoco puede resolver el tema tan fácilmente. Ellos pensaban que cuando le devolvieran los rehenes ya tenían terreno libre para hacer lo que quieren. Tampoco pueden hacerlo, sí, pueden bombardear, pueden matar, pero no logran destrabar esa situación en la cual cada 2 por 3, o en Cisjordania ocupada o en Gaza, hay ataques de la resistencia. Y te quiero llevar a Cisjordania porque se habla menos de Cisjordania, pero hay una situación de que todos los días hay intervención militar israelí en cada pueblo. Vos que has estado por la zona, ¿qué información tenés de los lugares incluso donde vos estuviste? Y eso es muy importante, Carlos, señalar, porque cada vez que se habla de acuerdos del alto al fuego, de negociaciones, hay una intención, me parece, por un lado, esto que señalabas, llevar a Donald Trump como el garante de la paz, como un personaje que posibilitaría llevar a la estabilidad de la región, algo totalmente absurdo, pero por otro lado, en estos acuerdos o diálogos, se habla muy poco de lo que es el otro territorio de Palestina, digo, no solamente, bueno, decía Cisjordania, Jerusalén Este, y bueno, ni hablar
la Palestina del 48, lo que se conoce como Estado de Israel, que incluso en ese territorio hoy ser un ciudadano árabe israelí es muy complicado, ya por las limitaciones legales que tenés como ciudadano árabe en el Estado de Israel, sino también por los ataques de los colonos judíos sobre esta población, digo. Pero lo que es Cisjordania hubo desde incluso antes del 7 de octubre una incursiones, sobre todo en los campos de refugiados de las ciudades más importantes de Palestina, de Cisjordania, tanto Tulkarem, Nablus como Jenin. Ya hemos visto también incluso en Ramallah, en Al-Jalil, Hebrón, en Jericó, digo, incursiones sobre los campos de refugiados en esas ciudades, que es en donde se alojaba la juventud resistente, digo, y eso fue y es un objetivo del régimen colonial israelí previo al 7 de octubre, en donde con colaboración con la autoridad palestina se realizaron cacerías en estos, ya son ciudades, digo, estos campos de refugiados que existen en estas ciudades más grandes de Cisjordania, y la situación es compleja porque arrasaron de la misma forma que arrasaron con la Franja de Gaza. Digo, hoy los campos de refugiados, en particular los que he conocido más en Tulkarem, tanto Nur Shams como Tulkarem Camp, están totalmente destruidos. La población tuvo que irse del territorio, o sea, otro éxodo más. Tengamos en cuenta que esta población justamente es población refugiada, familias de refugiados del 48 y del 67 de vuelta a salir de los campos de refugiados y vivir en las ciudades, alquilando, obviamente, o con las familias, e intentando asesinar a los distintos líderes y jefes y comandantes de la resistencia, que son por lo general jóvenes de entre 20 y 30 años, estudiantes, profesionales, que antes del 7 de octubre tenían un rol muy importante en los campos, garantizando la seguridad, la convivencia en esos campos, pero en la actualidad han sido arrasados. Hay una persecución muy importante sobre los jóvenes combatientes. Esto hay que recalcarlo, lo digo de vuelta, con mucha complicidad la autoridad palestina, que entrega y señala a estos activistas, y la situación es muy compleja, sumado a esto de que está totalmente invisibilizado, ¿sí? Es como que no se habla, salvo en los medios que, como resumen latinoamericano, que tomamos incluso notas de periodistas en la región, pero es muy compleja la situación, y agregado el rol que se están teniendo los colonos judíos en Cisjordania, que están avanzando cada vez más sobre el territorio palestino, acompañado obviamente del ejército, pero sobre todo de un gobierno que ha fomentado permanentemente la ocupación del territorio por parte de estos colonos a través de los llamados asentamientos, ¿sí? La situación, vuelvo a repetir, Carlos, es complejísima, es muy difícil hoy, a diferencia, yo estuve la última vez en enero del 2024, o sea, casi aproximadamente 2 años, luego incluso del 7 de octubre, no, la situación está peor, digamos, objetivamente hablando, si bien sabemos que la resistencia todavía tiene capacidad operativa, pero sí está compleja porque los campos de refugiados están tomados por las fuerzas de ocupación, incluso han sido destruidos, o sea, han avanzado sobre las calles, sobre las casas. En ese sentido, me parece que es un punto muy importante para que lo trabajemos, sobre todo también desde los movimientos palestinos de la diáspora, porque se invisibiliza mucho, y hoy pensar en un acuerdo, entre comillas, de paz, o un proceso, como dice el hegemón de turno, digo, Estados Unidos y los países y las potencias europeas, hablar de paz en la región, o en particular en Palestina, y no meter ahí a Cisjordania, a Jerusalén es un absurdo, no es imposible. La situación es complejísima y están avanzando,
pero no por capricho, sino porque han declarado su proyecto, digamos, del Gran Israel y de expandirse con los asentamientos sobre el territorio palestino, para que esto lo dijo Ben Gvir, para que no haya posibilidad alguna de la construcción de un Estado palestino, incluso en las fronteras del 67, algo que nosotros tampoco toleramos. Para nosotros es Palestina toda, desde el río hasta el mar, pero ellos incluso hablan de que no, de estos avances y estas incursiones en Cisjordania son justamente para castrar cualquier posibilidad de que haya un Estado palestino. Vos hablabas recién de la autoridad palestina, que evidentemente es un caballo de Troya allí en la zona. Y hoy Ben-Gvir, Ben-Gvir, que no perdona a nadie, dice que va a matar a dirigentes de la autoridad palestina si es que Naciones Unidas reconoce el Estado palestino. Eh, digamos, viniendo de Ben-Gvir, hay que tomarlo con pinzas todo porque él amenaza todo el tiempo a quienes sí lleva la tortura y todo eso, a los prisioneros palestinos. Y en ese sentido te quería comentar y que comentemos el tema de esta aparición, el relato de niños y adolescentes que están saliendo, bueno, que algunos son secuestrados y después los liberan, pero el relato de estos chicos contando las torturas que sufren, han estado no mucho tiempo, más todo el relato que vino de los prisioneros que cuando se hizo el canje, habla de una situación en las cárceles tremenda. Si a esto le sumamos esta idea que tienen de ejecutar, asesinar a los prisioneros palestinos, nos ponen un cuadro que lo que más llama la atención es que ni siquiera con ese cuadro hay una reacción internacional, digo, no me refiero a los pueblos, me refiero a esas miles de ONGs, instituciones y todo lo demás, que salvo excepciones honrosas, todos miran a un costado, ¿verdad? Es que, ¿cómo duele eso para Palestina? Y más, o sea, yo siempre pongo el ejemplo así en comparativo, en análisis comparativo, digo, imagínense si Maduro en un momento dice, bueno, vamos a ejecutar a los prisioneros que ellos dicen, que la oposición dice, los prisioneros políticos, imagínense esa situación, o sea, no quedaría en pie ni Maduro ni la República Bolivariana Venezuela. Si lo dice Ortega, digo, y acá estos funcionarios de este gobierno que representan en realidad el interés del proyecto colonial israelí, lo dicen a boca de jarro, no solo eso, sino que lo aprueban en su parlamento, este supuesto parlamento democrático que tiene el régimen colonial israelí, y legaliza una situación que ya está incluso de hecho. A ver, obviamente esto lo profundiza, lo haría masivo, posiblemente tengamos en cuenta los más de 9.000 prisioneras y prisioneros palestinos, muchos con esta figura de detenidos administrativos que no tienen un juicio en curso, digo. La posibilidad de la ejecución es otra de las medidas que tiende también a presionar a la propia población palestina y a generar esta situación de, bueno, de no resistir, ¿sí? Ya han probado con todo contra la población palestina de tratar de generar un escenario subjetivo, si se quiere, de resignación, de fragmentación de la sociedad palestina. Es otra de las herramientas más, pero que yo creo que no le va a salir al régimen colonial israelí, incluso al revés. Los palestinos ante esa situación se hacen aún más fuertes y más resistentes, pero bueno, lo absurdo es que la comunidad, lo que se dice la comunidad internacional, no dice absolutamente nada. Tengan en cuenta de que estos niños, estas niñas que son juzgados, los que tienen la posibilidad de ser juzgados, digo, los que no están bajo prisión administrativa, los que tienen la posibilidad de ser juzgados son juzgados bajo un tribunal militar israelí, sino en un escenario civil, digo, de justicia civil, sino en un tribunal militar. Le hablan en hebreo, o sea, no tienen posibilidad
de que le hablen en su lengua nativa a estos niños y niñas palestinas. Y vaya a saber si puede llegar a tener algún abogado o abogada, ¿sí? Que es otra de las situaciones complicadas, teniendo en cuenta que el escenario judicial obviamente es totalmente desfavorable porque la situación es complejísima, pero bueno, es una posibilidad que lo que haría es permitir y legalizar, digo, lo que ya está de hecho, ¿sí? La ejecución, que lo vemos día a día, no solamente en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania, en Jerusalén, de ejecutar con una cobertura legal a los prisioneros y prisioneras palestinas. Yo creo que apunta justamente más a desmovilizar y a generar cierta fragmentación, esto como el famoso castigo colectivo, que cuando había una operación de la resistencia en un poblado, en una ciudad, después el ejército de ocupación avanzaba y arremetía contra toda la población. Bueno, esta idea de generar rispideces entre la propia sociedad, yo creo cosa que no creo que suceda, porque justamente el pueblo palestino en ese sentido es muy solidario y tiene un arraigo con la tierra y con su pueblo muy fuerte. Así que vamos a ver qué pasa. Me parece que es otro punto de los tantos que tenemos que estar sobre todo en alerta para impedir justamente que se ejecute. Esto yo lo dije antes, la resistencia tanto palestina, bueno, como la resistencia libanesa en Yemen, han perdido referentes y líderes, han sacrificado sus mejores cuadros políticos, y bueno, en ese sentido tenemos que estar ahí apoyando al pie del cañón, pidiendo por la libertad de las prisioneras y prisioneros palestinos y que las distintas organizaciones internacionales también tengan un posicionamiento y no discriminemos a la hora de ver cuál es el prisionero, ¿sí? El prisionero bueno, el prisionero defendible. Digo, esto también nos ha pasado, digo, en Latinoamérica. Hablamos de los prisioneros, de los movimientos sociales, si se quiere, que van a una marcha, una movilización, pero cuando tenemos que salir a pedir por la libertad de la familia Villalba en Paraguay, digo, o de los combatientes farianos en Colombia, cuando ya tienen el carácter de un actor resistente contra el poder de turno, ya eso ahí como que juegan los matices, ¿viste? Me parece que en ese sentido hay que ser coherentes y solidarios con todos. Otro tema que sigue candente es Líbano. O sea, allí Israel sigue aprovechando también el alto el fuego desde el primer día para machacar toda la zona del sur, e incluso incursionar más adentro todavía. ¿Cómo ves la situación? Ahí el líder de Hezbollah insiste, o hizo también declaraciones, en que obviamente no va a haber desarme en la resistencia. De hecho, ha habido algo interesante que el propio jefe del ejército libanés le dijo al presidente libanés que no es el momento de desarmar a Hezbollah precisamente, porque se dan cuenta que Hezbollah es el único reaseguro que tienen para que los israelíes no lleguen a Beirut, por ejemplo. Eh, pero de todas maneras hay una situación que sigue afectando a la población, porque además Israel no es que ataque cuarteles militares. El único lugar donde atacó cuarteles militares con mucha hazaña fue en Siria, porque ya no había ejército ni oposición para contraatacar. Pero en general ellos atacan población civil, siempre es el, la cobardía del famoso ejército más poderoso del mundo, pero siempre con población civil. En el Líbano están generando una situación realmente difícil para que Hezbollah no intervenga. O sea, digo, cuesta no entrar en las provocaciones permanentes que hace Israel. Esto visto desde afuera, visto en caliente es otra cosa, pero a veces uno dice, pero ¿hasta cuándo se puede tolerar esto, verdad? Sí, es un tema muy importante. Primero, para analizar el caso del régimen colonial israelí, el Líbano, el claro ejemplo, cuando vos decís, bueno, que Israel no respeta ningún tipo de acuerdo, bueno, tomá el caso Líbano y obvio, o sea, no va a respetar
ningún acuerdo que tenga que ver con un alto el fuego, y ese es el ejemplo histórico, diríamos, de lo del Líbano. La resistencia libanesa, y con Hezbollah obviamente a la cabeza, ha sufrido fuertes golpes, yo creo que eso está más que claro. Aún así, lo que dice el jefe del ejército libanés, digamos, es justamente, bueno, está más débil que antes, pero sigue siendo poderoso, porque yo no sé si lo dice por acuerdos políticos que tiene con Hezbollah, o en realidad por una cuestión de que no se desarme, porque, como decís vos, Carlos, nos arrasan con todo, digo, por una cuestión netamente de sobrevivencia. No creo que lo diga por acuerdos con Hezbollah, sino justamente para que, bueno, si no nos ayuda Hezbollah, digo, estamos, como decimos acá, al horno, digo. Y Hezbollah ya desde hace tiempo que venía en auge, digo, y en ascenso, sobre todo en la población libanesa, sobre todo en el sur del Líbano, y ha sido desde su creación más que una piedra en el zapato del régimen colonial israelí y de Estados Unidos. Yo creo que el golpe en Siria era más que nada un golpe contra Hezbollah, que en ese momento le estaba atacando sobre todo el norte de lo que se dice Estado de Israel, donde muchos colonos habían huido hacia sus países de origen. El Líbano aún así sigue siendo un bastión importante de la resistencia. En el sur, incluso en las últimas elecciones regionales, Hezbollah salió victorioso. Sigue siendo un faro, digo, de resistencia que como en Yemen no hay que, como decía antes, no hay que descuidar, hay que seguir solidarizándonos, apoyando, haciendo un trabajo mediático que en Argentina es incluso muy difícil por esta situación de los bombazos, tanto en la Embajada de Israel como en la AMIA, cuando Israel justamente lo que hizo como política, estrategia, señalar a Hezbollah en esta nueva lógica de guerra contra el terrorismo internacional, contra el narcoterrorismo, esta nueva política de seguridad nacional que imponía Estados Unidos en Latinoamérica, de cómo combatir a la insurgencia, digo, usando el tema del narcoterrorismo como un eje. Me parece que hay que seguir visibilizando, hay que seguir apostando a estas expresiones de unidad en la región, digo, que se articula en el eje de la resistencia, porque Israel justamente va por ese territorio, digo. Una de los anhelos históricos de Israel es llegar hasta el río Litani, digamos, no solamente en términos militares, sino también en términos de recursos acuíferos. Es una zona histórica que Israel ha intentado controlar y dominar, y los únicos que han logrado expulsar a Israel del sur del Líbano fue Hezbollah, digo, por eso sigue siendo un actor que le sigue trayendo fuertes dolores de cabeza a Israel y a Estados Unidos, y que me parece que si ese actor sale derrotado, ahí perdemos todos. Pierde la resistencia palestina, pierde la resistencia del Yemen, digo, cualquier proyecto de revolucionario, cualquier proyecto de liberación nacional y social en la región, depende mucho de estos movimientos populares, que el Líbano es Hezbollah. Muy bien, Lisandro, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista y bueno, seguiremos en contacto, intercambiándonos información como siempre. Muchas gracias a vos, Carlos, y bueno, hasta siempre. Y bueno, a difundir, que es una de las batallas más importantes que en esta región tenemos. Un abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo, Carlos. Chau, chau. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.